Capítulo 16. Ella está lista para verte ahora. Ash dudó un momento en el pasillo estéril antes de centrarse y entrar en la habitación del hospital. Luciendo mucho más joven y menuda entre las sábanas blancas, Lily le dedicó una leve sonrisa y señaló la silla junto a su cama. Su cabello rubio, aún con mechas negras, estaba recogido en un moño despeinado y se percibía un cansancio intenso en su cuerpo. Snowy, la Bullpix, estaba acurrucada a su lado. Se había despertado hacía unos días. Gladion estaba prácticamente llorando con la noticia. Ash había estado dividiendo su tiempo entre el laboratorio de Kukui y sus testimonios hasta que le tocaba volar. Quedó sumamente desconcertado cuando Gladion le dijo que su hermana quería verlo. Gracias por venir, Ash. El entrenador se sentó con cautela, sin apartar la mirada de la chica postrada en la cama. ¿Por qué pediste verme? Lily pareció un poco incómoda cuando él fue directo al grano, pero levantó la barbilla con autoridad. Quería agradecerte por salvarme. Por salvar a Nevi, por salvar a todos esos ultraentes de los que oí hablar. Le tembló un poco la barbilla antes de tragar saliva. Si no hubiera sido por ti, no sé qué habría pasado. Tengo fe en mi hermano, pero no creo que hubiera podido idear el plan que tú, reunir a la gente que reuniste y resolver todos los problemas de una sola vez. ¡Guau! Un gran elogio. Tuvimos suerte de contar contigo durante toda esta situación. Por lo que he oído, fuiste tú y tu Zoroark quienes me liberaron, así que tengo un regalo para los dos. Parpadeando sorprendido, Ash dudó antes de soltar a Vane. El zorro se sacudió la melena suelta y miró perplejo a su alrededor, antes de que Lily captara su atención. Vane, quería agradecerte por salvarme de V-Symbiont. Convencí a Gladion para que me trajera esto. Snowy saltó y agarró las asas de una pequeña bolsa entre los dientes antes de volver a la cama. Lily sonrió a su Bullpix y rebuscó en la bolsa, sacando 2 paquetes envueltos. Le entregó el más grande a Vane. Anda, ábrelos. Tenía una sonrisa cansada y Ash no quería que se esforzara más de lo necesario, así que no perdió tiempo. Desenvolvió el pequeño regalo y jadeó por dentro. Agarró la cadena negra, levantó el collar a contraluz y vio una hermosa piedra dorada colgando. Su mirada se desvió hacia Vane y vio que el zorro sostenía una tira de la misma piedra tallada a modo de brazalete. Tenía bisagras en un lado y un cierre en el otro. ¿Qué? Lily rió entre dientes. Es berilo dorado, una piedra rara que se encuentra principalmente en la isla Aurus. Pensé que quedaría bien con el pelaje de Vane. También lo elegí porque está destinado a dar fuerza, coraje y protección. Lo comprendió y se quedó boquiabierto. No era una pulsera, era un adorno para el pelo. Vane sonrió con una sonrisa de oreja a oreja, le entregó el adorno a Ash y se dio la vuelta. Rió, pero con diligencia recogió la crin, agarrando con una mano el punto donde el rojo se volvía negro y volvía a ser rojo. Con cuidado, intentando no tirar del pelo, Ash envolvió el grueso adorno de piedra alrededor del bulto de pelo y lo cerró. El zorro se giró para intentar verlo bien, pero siguió dando vueltas. Ash y Lily rieron un momento antes de que Ash se apiadara de él y le tomara una foto con su Pokédex. Vane, encantado con la foto, le sonrió a Lily. Mientras ella miraba al zorro, Ash se ajustó su joya al cuello y apreció la hermosa piedra. Ya tenía una idea de qué más añadir a la cadena. En serio, Lily, gracias. ¿Cómo supiste que Zoroark necesitaba recogerse la melena? La sonrisa de la rubia parecía triste. Nuestro padre tenía un Zoroark. Leyendo entre líneas, Ash le dio una palmadita torpe en el hombro, lo que pareció aliviarla, ya que ella negó con la cabeza y esbozó una sonrisa más sincera. Está bien, hemos hecho las paces con ello. Entonces, ¿qué te pasa ahora? La preadolescente suspiró y jugueteó con sus dedos. Kukui y Burnett me acogerán. Le ofrecieron lo mismo a Gladion, pero él está contento viajando con Au. Los dos guardaron silencio un momento, Ash admiraba su nuevo collar y Lily miraba sus manos entrelazadas, con los ojos nublados. De repente, ella habló. Nadie me ha dicho nada realmente. Sobre Éter. Sobre los ultraentes. Mordiéndose la mejilla, Ash suspiró y se recostó en su silla. Lusamine ha sido ingresada en un hospital psiquiátrico, de ubicación desconocida. Faba y Wike fueron sentenciados. Faba de por vida, Wike de 15 años. Quienes participaron en la experimentación fueron sentenciados a 34 años, sin posibilidad de libertad condicional. Quienes fueron chantajeados recibieron 500 horas de servicio comunitario. Todo esto ha sido crucial para Lola, especialmente durante sus primeros años en la ULA.
Por suerte, otras regiones han enviado a sus mejores abogados especializados en bienestar Pokémon para ayudar. Dejó que Lily absorbiera eso, fingiendo no ver las lágrimas caer. Mejor aún, los ultraentes recibieron nuevos nombres. Burnett ha sido la principal autoridad en el tema desde que trabajó con ellos, junto con otros investigadores oficiales. No mencionó cómo Burnett estaba cumpliendo sus horas de servicio comunitario investigando. Ash rebuscó en su bolsillo y sacó el fragmento que había arrancado del periódico Starland Day. Se lo entregó a Lily, tras memorizarlo. Ultrabestias clasificadas y renombradas. Simbionte V01, Nilego. El Pokémon parásito, Roca/Veneno, V02 Absorción, Buchwole. El Pokémon hinchado, Bicho/Lucha, V03 Belleza, Feromosa. El Pokémon Lisome, Bicho/Lucha, V04 Relámpago, Shurkitre. El Pokémon brillante, eléctrico, V05 Blaster, Celesteela. El Pokémon de lanzamiento, Acero/Volador, V06 Blade, Katana. El Pokémon espada desenvainada, Planta/Acero, V07 Gula, Guslord. El Pokémon Junkívoro, Siniestro/Dragón, Ensamblaje V08, Estakataka. El Pokémon de la muralla, Roca/Acero, V09 Burst, Blacepalón. El Pokémon Fuego Artificial, Fuego/Fantasma, Adhesivo V10, Poipole. El Pokémon Pin Veneno, mientras Lily leía, Ash pensó. El ultraespacio debe tener ecosistemas lo suficientemente distintos como para albergar tantos tipos diferentes de UPS. Aunque sus similitudes también hacían parecer que su dimensión era mucho menos diversa que la de la Tierra. Todos ellos tenían una estructura mucho más densa que la mayoría de los Pokémon, con pieles más duras o exoesqueletos más resistentes. Incluso Blacepalón tenía una piel exterior rígida y resistente que encapsulaba su forma gaseosa interna. Algunos flotaban sobre el suelo, probablemente usando alguna forma de electromagnetismo, mientras que otros soportaban su propio peso, incluso en la Tierra. ¿Era similar la gravedad? Ash permaneció junto a la cama de Lily media hora más, con la barbilla de Bunny apoyada en su rodilla, antes de que ella se cansara demasiado. Una enfermera lo acompañó y se dieron las gracias por última vez. No estaba seguro de si volvería a verla. No se molestó en llamar a Styx para que lo llevara de vuelta al laboratorio. El hospital estaba en Ciudad Auboli, así que el paseo le sentaría bien. Soltó a Mirae y Poipole para que caminaran con él y Bunny. Mirae estaba llegando a la edad en la que no quería que lo abrazaran tanto, y aunque era molesto, Ash conocía el valor de la independencia. Poipole por otro lado, Ash dio un respingo al recibir un cabezazo sin gracia ante la urgencia de la bestia por acurrucarse en sus brazos. Sinceramente, el momento no pudo haber sido mejor. La semana en que Mirae decidió que quería caminar más fue la semana en que consiguió su siguiente abrazo. Estuvo bien. Bunny y Mirae pusieron los ojos en blanco, pero no hicieron ningún comentario. En cambio, siguieron adelante. Mirae charló con Bunny, mirando rápidamente el nuevo adorno de su compañero. Bunny estaba obviamente orgulloso, por su pose. Poipole permaneció en los brazos de Ash, con sus ojos cian recorriendo el lugar para admirar la vista. El tipo veneno fue aceptado en la familia, pero la mayoría solo pudo soportarlo por un tiempo. Su curiosidad lo metió en problemas. Le gustaba rociar veneno pegajoso a cualquier cosa que llamara su atención. Fue una conversación divertida. Ash estaba seguro de que aún tenía algo pegado en el pelo. Aún así, Poipole y Mirae se llevaban bien, pues tenían edades similares, al menos mentalmente. Entrenaban a menudo, y Ash se emocionó al descubrir que a Poipole le gustaba luchar, que lo encontraba divertido. Junto con Pimpinela y Kukui, los tres descubrieron que Poipole conocía ácido, ataque furia, tóxico, venochoque y empapado de veneno. Probaron una MT y descubrieron que funcionaba con la bola bestia, así que ahora Poipole conocía cola férrea. El veneno de Poipole funcionaba, de forma distinta a la de otros Pokémon. Nadie podía determinar aún cómo, y la liga seguía analizando la investigación de Aether. Ash hizo una mueca y se dio cuenta de que aún no había llamado a Oak. Aunque Poipole técnicamente le pertenecía, la bola bestia no estaba registrada a su nombre. Así que si alguien la robaba, no podría demostrar que Poipole era suyo. Además, llevaba 7 Pokémon consigo, lo cual era prácticamente ilegal. Había habido demasiados informes de negligencia o lesiones debido a que los entrenadores se enfrentaban a demasiados Pokémon. Se preguntó si llamarían a Oak como experto en el caso Aether. Sería difícil de explicar.
Aunque muchos empleados de Aether ya habían sido sentenciados, las consecuencias más amplias de las acciones de la organización requerían una lupa. Tomaría tiempo. Mucho tiempo. Al ver el laboratorio de Kukui, Ash se resignó a tener una conversación incómoda con Oak. No podía simplemente decir, oye, tengo un Pokémon desconocido en esta tierra, qué curioso, ¿verdad? ¿Podrías ignorarlo? Muy probable. Ash tampoco quería quedarse con uno de sus compañeros en el laboratorio. No sabía qué decía de él el hecho de llevar consigo a todos sus Pokémon en todo momento, pero no le importaba demasiado. Quizás era paranoico, o quizás sentimental. Puede que el mundo nunca lo sepa. Pero Poipole tuvo que quedarse con él. Burnett dijo que otros Poipole podían sobrevivir una semana antes de que su salud comenzara a deteriorarse por estar en la Tierra. Así que entró en la propiedad cercada y liberó al resto de sus Pokémon. Poipole se estaba quedando dormido en sus brazos, lo que hizo que Libra pusiera los ojos en blanco y corriera hacia Styx para recibir su regañina diaria. Sagita bajó volando para intentar jalar el nuevo adorno de Vane, y el Zoroark lanzó el gruñido más feroz que jamás había oído. La Togetic alzó los brazos y flotó hacia atrás lentamente. Vane resopló y se escabulló, lanzando miradas fulminantes al Pokémon Felicidad. Ash entró, negando con la cabeza ante las diversas personalidades de sus Pokémon. Saludó a Pimpinela y ella le dedicó una breve sonrisa antes de volver a su teléfono. Cambiando a Poipole de brazo, abrió la puerta de la pequeña oficina que tenía un videoteléfono. Tras respirar profundamente, Ash marcó el número del profesor y esperó unos instantes antes de conectarse. Ash, muchacho, ¿cómo estás? Oak lo interrumpió de inmediato cuando vio a la bestia dormida en los brazos del entrenador. Ash contuvo una mueca ante el tono del profesor. Entonces, este es Poipole. Ya sé lo que es. Ah, ya deben haberlo contactado. Está bajo mi cuidado. Explícate ahora. Esta vez, hizo una mueca. Oak nunca había usado ese tono con él. Consideró oponerse a la orden, pero decidió no hacerlo. Decidió arrancarse la curita. Lideré una misión de rescate en esa organización que experimentaba con Pokémon interdimensionales y terminé con el presidente y sus empleados arrestados por varios delitos. Ashton Red Ketchum. Ash suspiró y se sumergió en ello. Ya había repetido esta historia tantas veces a varias personas que podría hacerlo dormido. La expresión severa de Oak se suavizó cuando su voz tembló al llegar a la parte donde encontró a los V muertos. Desde entonces, fue indescifrable. Poipole quería venir conmigo, y no sabemos cómo devolverlo, aunque quisiera. Por alguna razón, Poipole puede sobrevivir cuando está cerca de mí. Pero la bola bestia no está registrada a mi nombre, no sabemos cómo, y tengo 7 Pokémon conmigo. Durante un largo rato, Oak guardó silencio, pensando. Ash fingía paciencia, rascándose suavemente las escamas moradas y fucsias que cubrían al Pokémon tipo veneno. Las escamas se burlaban un poco de él, como si Poipole pudiera haber sido un dragón, pero entonces el universo decidió que no. Estoy orgulloso y decepcionado a la vez, Ash, y ni siquiera sé cómo puedo sentir ambas cosas. Te metiste en una situación extremadamente peligrosa, pero lo planeaste bien. Te enfrentaste a criminales, pero lo hiciste para salvar vidas. Invadiste una propiedad privada, pero no intentaste eludir la responsabilidad e hiciste lo que se te pedía. Ahora tienes otro Pokémon extremadamente raro y, francamente, me preocupa tu seguridad. No sé cómo se supone que debo reaccionar ante todo esto. Eres un niño. La voz de Oak tembló. Sus ojos se dirigieron hacia abajo para observar a la criatura dormida, con una mirada perpleja en su rostro arrugado. En cuanto al Poipole, esto es lo que haremos. ¿Me dejarás estudiarlo unos días? Espera, antes de que discutas, déjame terminar. Durante este tiempo, lo registraré oficialmente en la liga, porque de lo contrario nunca podrías usarlo en ningún combate de gimnasio ni torneo. La liga ya está en proceso, pero puedo acelerarlo con este Pokémon. Necesitaré obtener escáneres corporales completos, analizar muestras de sangre, hacerme una idea de lo que se considera un rango saludable y averiguar la base celular de su degeneración cuando está lejos de una fuente de radiación. Después de, digamos, 4 días, te la devolveré, con la bola registrada en tu cuenta. Te daré una extensión, permitiéndote llevar 7 Pokémon, con la excusa de ayudar en la investigación. ¿Trato hecho? Ash apretó los dientes, pero sabía que esto era más de lo que podía pedir. Odiaba estar separado de sus Pokémon, sin importar las circunstancias. Le preocupaba la salud de Poipole, pero sabía que Oak lo devolvería en cuanto lo necesitara.
Con un profundo suspiro, Ash asintió. Voy a enviar a otro de mis Pokémon para que no esté solo. ¿Puedo llamarte mañana antes de mi vuelo? Para entonces, los ojos de Oak habían perdido su brillo duro y asintió. ¿A qué hora es tu vuelo? No hasta las 2. Saldré hacia Ciudad de Aea alrededor del mediodía. Frunció el ceño. ¿Será suficiente tiempo? Los transbordadores no son precisamente rápidos. Ash se tragó su expresión de Mareep. Bueno, no te lo había dicho. Espera. Ash logró sacar su Pokédex sin despertar a Poipole y encontró el video de la evolución y la batalla de Styx. Se lo envió a Oak y esperó. El profesor frunció el ceño y sacó su teléfono del bolsillo. Ash vio en primera fila las expresiones del profesor de canto. Fue glorioso y una ola de orgullo inundó las venas de Ash. Oak, sinceramente con Meu, balbuceó al final. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Por qué no me lo dijiste? Ash se encogió de hombros. Olvidó. Oak arrugó la nariz. Al menos dime cuánto tiempo hace de esto. Ash contó mentalmente. Hace unas 3 semanas. Oak gimió y Ash no pudo contener la risa. El profesor lo miró con incredulidad. Probablemente no estaba acostumbrado a oírlo reír, pero por suerte no lo señaló. Pero era difícil ignorar el brillo en los ojos de Oak. Esto es increíble, Ash. Pasarás a la historia solo por esta hazaña. Nadie, excepto los más hábiles, sabrá cómo contrarrestar a un Hidreigon en toda regla. ¿Te lastimaste? Sus ojos se posaron en la cicatriz en la mejilla de Ash, pero el entrenador negó con la cabeza. No. Pero estaba muy abrumada y se desquitó con él como... Al principio se mostró hostil conmigo, pero se calmó con sorprendente facilidad. Recibimos ayuda de Kylie, la Elite 4, para que pudiera volar. Pasar de 0 a 6 alas es bastante difícil. Oak resopló. Me lo imagino. Sé que no debería pedirte que la envíes aquí, pero te pido humildemente que pases por Paleta cuando regreses a Kanto para que pueda echar un vistazo. Si a Styx le parece bien, y obviamente te dejaré estar presente durante todo el proceso. Lo pensaré, profesor. Oak se encogió de hombros, pensando que eso era lo máximo que podría conseguir. Ahora, debo comentar sobre tu elección de peinado. ¿Es esta la fase rebelde de la que tanto he oído hablar? Oak rió a carcajadas al ver la expresión de Ash, agitando la mano. Es broma, me gusta el rosa y el violeta. En fin, ¿ya le pusiste nombre a este pequeño? Ash miró a Poipole. No, todavía no. No quería añadirle demasiadas experiencias nuevas tan pronto. Poipole ya es un nombre nuevo, así que no estaba seguro de sugerir otro. Oak asintió solemnemente. Es comprensible. Bueno, han pasado unos días, y quizás se haya dado cuenta de que todos los demás tienen un nombre único. Eso preocupó un poco a Ash. No quería que Poipole se sintiera excluido. Lo pensaré. Genial. Una última pregunta antes de dejarte ir. ¿Qué planes tienes para Teselia? Ash se llevó una mano a la barbilla. Solo busco 2 Pokémon. Eran 3, pero ya no necesito a Scraggy desde que tengo a Libra. ¿Quién es Libra? Ash parpadeó. ¿No registras mis capturas? Oak negó con la cabeza. No, me gusta cuando mis entrenadores patrocinados me cuentan historias. Ash sonrió con suficiencia. Ese combo hizo que su hija viniera conmigo. Se le salieron los ojos de las órbitas y se atragantó con la saliva. ¿Has atrapado una camo o tótem? ¿Sí? Oak se pasó una mano por la cara. Me vas a dar un infarto. Sonriendo, Ash no respondió, solo esperó. Finalmente, Oak recuperó la compostura y le deseó buenas noches, asegurándose de que esperaría su llamada. Ash se recostó mientras la pantalla se oscurecía y miró con tristeza a Poipole. Sabía que era mejor para Oak tenerlo ahí mientras él completaba los trámites legales, pero aún así, Ash se sentía incómodo. No quería que Poipole se alejara demasiado. No después de las cosas que ha visto. Pero saber que uno de sus compañeros estaría con la bestia lo hacía más llevadero. Aunque tenía que decidir a quién enviar de vuelta con ella. Empujó la silla hacia atrás y se levantó con cuidado. Al salir de la oficina, se encontró cara a cara con Kukui. Ash parpadeó sorprendido. ¿Ya terminó la escuela? Kukui rió entre dientes y asintió. Debes haber estado hablando por teléfono un buen rato. Estoy resolviendo los detalles de este pequeño. El profesor de Alola asintió y le indicó a Ash que lo siguiera escaleras abajo. La cena está casi lista. Vamos a tener una pequeña reunión de despedida para ti. Ash frunció los labios para disimular su inquietud. No tienes que hacer eso. Ah, ya lo sé. Pero todos queríamos ir.
Salieron por la puerta trasera y vieron a un par de calaveras preparando las mismas mesas de la celebración de la semana pasada. Saludó a Aro y a Missy al pasar. Tanto los Pokémon de Kukui como los suyos estaban más atrás, y Ash no estaba completamente seguro de por qué Kukui lo estaba guiando hacia ellos, pero una vez más, sería paciente. Profesor, ¿puede hablarme de su Venusaur? Si Kukui se sobresaltó con la pregunta, no lo demostró. Simplemente, apareció aquí hace más de 15 años. ¿Qué? Sí, de la nada. Es como si se hubiera teletransportado aquí o algo así. Me estaba esperando. No tuve que hacer nada, simplemente me escuchó sin quejarse y fue un guerrero implacable. El Venusaur más fuerte que he conocido, incluyendo a Koga y Erika. Desconozco sus orígenes, pero es tan parte de esta familia como cualquier otro. Ash se asombró de que Kukui simplemente lo aceptara y siguiera adelante. Ash habría permanecido despierto por lo desconocido durante años. Tal vez el profesor sí, y pensó que nunca lo sabría. ¿Alguna vez has visto un Pokémon con marcas similares? Kukui asintió lentamente. Una vez. Flint, del alto mando de Sinnoh, tiene un Charizard cubierto de rayas oscuras y manchadas por todo el cuerpo. Esa cosa es un monstruo. Contacté con él después de verlo en la televisión. Me pasó lo mismo, apareció un día. Exactamente el mismo día que yo. Ni siquiera formaba parte del alto mando, era solo un adolescente por aquel entonces. ¡Qué increíble! ¿Alguna vez te lo has preguntado? Todos los días. Los dos guardaron silencio un par de largos instantes, observando a sus equipos y a sus familias. Tengo algo para ti. Ash lo miró con el ceño fruncido. Seguro que lo sabes, pero soy el campeón, lo sé. Ash había dicho directamente que lo sabía, pero le daría un pase a Kukui solo por esta vez. Bien. En fin, quería agradecerte personalmente, en nombre de Alola, por el gran servicio que nos has prestado. Metió la mano en el bolsillo y sacó un sobre doblado. Kukui lo señaló y esperó a que Ash lo abriera. Confirmación del patrocinio del profesor Koakukuya Ashton Ketchum. Ash se quedó boquiabierto. Comprendía el valor de algo así. Era más que una muestra de agradecimiento. Era un símbolo. Al igual que el patrocinio del profesor Oak lo protegía, el de Kukui haría aún más. Aunque la gente común tal vez no sea consciente de su estatus de campeón, los altos funcionarios de la ULA sí lo serían. Este era Kukui apoyando a Ash. Este era Kukui defendiéndolo. Fue invaluable, especialmente para alguien en su posición. Ash apretó el puño alrededor de la carta, manteniendo la cabeza agacha un momento para controlar sus emociones. Gracias. Fue una voz tranquila, pero contundente. Casi podía sentir la sonrisa de Kukui. Una vez más, permanecieron en silencio. Kukui no parecía tener prisa por volver al laboratorio. Ash sintió un temblor en sus brazos y bajó la vista para ver a Poipole, despertándose con los ojos vidriosos. Hola dormilón. El V bostezó y se contoneó un poco, moviendo los brazos en pequeños círculos. Parpadeó un par de veces más antes de parecer más despierto. Se incorporó y luego levitó, estirándose un poco más. Tengo una pregunta para ti. Poipole miró con ojos brillantes a su entrenador e inclinó la cabeza. ¿Quieres un nombre propio? Mirae es un EV, pero lo llamé Mirae para diferenciarlo. Todos mis Pokémon tienen nombre. ¿Quieres uno? No debería haberse preocupado. Poipole gritó, giró alegremente y se acercó, ahora en la burbuja personal de Ash. Tocando la mejilla escamosa de Poipole, el Pokémon Veneno rió, pero no retrocedió. ¿Qué te parece, Netle? Poipole rió, pero asintió, lo que provocó que Ash sonriera. De acuerdo, será Netle. El recién nombrado Netle voló de inmediato hacia sus otros Pokémon para darles la buena noticia. Ash resopló ante algunas de sus reacciones poco entusiastas, pero Netle no pareció notarlo. Casi saltó de la mano que le palmeó el hombro. Kukui le sonreía ampliamente y luego señaló con la barbilla hacia el área principal. Fue aclamado como un héroe, todos tenían sonrisas agridulces en sus caras, pero se aseguraron de celebrar la última noche de Ash en Alola. Au y Gladion estaban allí, junto con Plumeria, Duncan, Jinx y June, que se había recuperado por completo. Aru, Missy, Tia y Aiko. Pristilla, Chetan, Kartik, Rose y Tano. Gwen, Mako y Kai completaban el grupo de las calaveras. Burnett se quedó a un lado con los amigos de Lilie de la escuela, Lana, Mallow, Kiawe y Sopocles. Todo esto era para él, y Ash se dio cuenta de que era su primera fiesta. Vaya, qué triste. Lo estaban celebrando.
No dejó que ese pensamiento lo deprimiera y en lugar de eso aprovechó al máximo el momento de tener a todos sus amigos y conocidos en un solo lugar por última vez. Ash rió, bromeó y disfrutó de sus experiencias. Demostró su habilidad para tejer coronas de flores, y pronto Rose, Au y Mayou tuvieron nuevos adornos para la cabeza. Si a la gente le sorprendió ese talento en particular, no lo mencionaron. Cuando la luna pálida se elevó en el cielo, él guió a todos a través de la danza de adoración lunar Clefairy que había aprendido hacía tantos años de una pequeña clefa en un rancho. No pudo evitar notar lo brillante que estaba la luna. Lo brillante que había estado durante días. Más brillante de lo que la había visto antes. El grupo terminó el baile en círculo, con los brazos extendidos, los pulgares curvados y los dedos arqueados hacia el cielo nocturno. El pecho se agitaba por el esfuerzo, pero todos sonreían. El frío de la noche erizaba los pelos, y la suave brisa disipaba el calor. La luna. La voz de Kukui rompió el silencio. El profesor de Alola observaba la tenue luz. Tenía una expresión solemne pero melancólica. Sus ojos reflejaban la suave luz. Solo el roce de las palmas emitía algún sonido. Muchos de ustedes eran demasiado jóvenes para recordar la nobleza de la luna. Cómo brillaba en el cielo como plata, cómo se movía, giraba e influía en la tierra. Cómo danzaba con el sol. Cómo envolvía la gravedad en sus alas. Los numerosos adolescentes intercambiaron miradas de confusión. Otros parecían familiarizados con la historia, con exageraciones poéticas incuestionables como alas y gravedad. La luna simplemente estaba allí. Un disco descolorido que flotaba en el cielo. Pero en los últimos días brilló más. Los ojos de Kukui se dirigieron hacia Ash. La danza de adoración lunar solía ser sagrada para las Clefairy. Se rumoreaba sobre su existencia, pero nunca se había presenciado. Pero entonces la luna se desvaneció. Hace tantos años, la luna se desvaneció y dejó de ser un secreto. Las Clefairy de todo el mundo bailaban siempre que la luna se veía, y siempre que estaba demasiado débil para brillar. Bailaban y compartían la danza, y se decía que ansiaban que su adoración devolviera a la luna su antiguo esplendor. Los Kaunas se reunieron con sus guardianes el día que la luna se desvaneció. Se reunieron el día que la gran ola asoló el mundo. Se reunieron el día que sintieron el velo entre nuestro mundo y otra lágrima. El corazón de Ash latía con fuerza en sus oídos, un eco de ozono y de ingravidez lo envolvía como una caricia. Se reunieron una vez, y solo una vez. Miró hacia la luna y las estrellas ya no la eclipsaban. Ash cerró los ojos con fuerza y se obligó a presionar el botón de confirmación en la pantalla. Observó con impotencia cómo desaparecían las pokebolas de Nettle y Vane. Oak no dijo nada, simplemente levantó las dos cápsulas de colores y le dirigió a Ash una mirada tranquilizadora. Apretando los labios, Ash asintió y se despidió del profesor. Respiró hondo y exhaló lentamente. Se sentía desnudo sin un equipo completo en el cinturón. Vane, con su afable carácter, había sido quien se ofreció a pasar unos días en el rancho Oak. El zorro puso los ojos en blanco cuando Ash, tembloroso, amenazó con no descuidar su entrenamiento, pero asintió de todos modos. Ash apenas había tenido tiempo de apreciar la evolución de Vane, aunque Oak tendría tiempo para examinarlo. Se sentía mal entrar a la región natal de Vane sin él. No estaba tan entusiasmado por Tesselia, ya que las miradas críticas volverían con fuerza. Llevaba casi 2 meses en Alola y estaba intentando limitar sus viajes por el mundo a 8. Estaba mucho más interesado en Kalos y Galar, y había oído que Tesselia era muy ruidosa, así que podría limitar la región occidental a 1 mes. Su visita coincidiría con la conferencia de Ver-3, así que con suerte podría ver algunos partidos de liga. Así que allí estaba, con solo 5 Pokémon, frente a Kukui y Pimpinela, con Sticks detrás. Pimpinela tenía lágrimas en los ojos por su despedida de Ortiga, y el rostro de Kukui estaba demasiado inmóvil, desmintiendo su dolor. No seas un desconocido. Tienes nuestros números y eres más que bienvenido a visitarnos cuando quieras. Cuídate, no más organizaciones ilegales desafiantes, ¿de acuerdo? Ash soltó una risa ligeramente ahogada ante las palabras del profesor. Cambiando de pie, Ash agarró su collar, un nuevo tic nervioso. La piedra de berilo dorado y el colmillo de Sticks colgaban de la cadena negra. Extendió la mano en señal de despedida, pero no esperaba que Kukui lo abrazara, pero Burnett lo atrapó rápidamente. El extraño calor en su estómago le era desconocido, y se sintió aliviado cuando los dos adultos no se resistieron cuando empezó a separarse. Parpadeó para disipar el extraño escozor en los ojos y rápidamente adoptó una expresión de determinación.
Me mantendré en contacto. Sonrió suavemente, apartó la mirada, se subió la mochila a la espalda y se giró hacia la montura Styx. Ella lo miró con curiosidad, su olor la alertó de su angustia, pero él le acarició suavemente la pluma para calmarla. Gracias por todo, Ash. Buen viaje. Ash tragó saliva y asintió, saludando a la pareja por última vez antes de que Styx se impulsara con sus poderosas piernas y desplegara sus alas en cascada. Salió disparada hacia la isla Akala, dejando a Ash tiempo para disfrutar de la curiosa mezcla de emoción y arrepentimiento. Realizó los movimientos como si estuviera aturdido, y se sentó en el avión en lo que parecieron minutos. 4 Pokébolas tenían bloqueos temporales que se desactivaban en caso de emergencia o al aterrizar. Había un botón de anulación simple, pero no se incluyó hasta después de que el equipo Rocket robara la tecnología. Eso había sido muy malo. Mirae, sin embargo, estaba acurrucada en sus brazos, con el cuello mullido arremangado alrededor de su cuello mientras miraba por la ventana. Ash estuvo absorto en sus pensamientos durante la mayor parte del vuelo de 9 horas, arrastrándose lentamente por el pelaje de Mirae. En un momento dado, estaba planeando mentalmente su viaje por Teselia. Podía volar de ida y vuelta a Nimbasa, o tomarse más tiempo para explorar volando desde Ciudad Vertres o Ciudad Mistraltón. Definitivamente no podría ver todo lo que Teselia ofrece en solo un mes, pero si fuera necesario, Styx podría volar. Al fin y al cabo, también era su región natal. El sol apenas asomaba por el horizonte cuando por fin bajó del avión. Alola estaba 5 horas por detrás de Teselia, así que eran las 4 AM, lo que hizo que Ash se frotara los ojos y bostezara. Mirae regresó, y el EB ni siquiera despertó en el proceso. Al salir del aeropuerto, miró a su alrededor y paró un taxi. Gruñó. Centro Pokémon e hizo todo lo posible por no quedarse dormido en el asiento. Había una enfermera joven en el mostrador, e intercambiaron una serie de gruñidos de agotamiento antes de que él tuviera una tarjeta llave en la mano. Recordó poner la alarma para no dormir todo el día y se desplomó sobre la cama, desmayándose en segundos. Se despertó con la alarma a todo volumen. Su Pokédex marcaba las 10 AM. 5 horas y media de sueño eran suficientes para una noche. Se metió rápidamente en la ducha, se quitó el olor a avión y anotó una cita en la peluquería. Los largos mechones negros casi le rozaban los hombros y sus 2 mechones teñidos estaban creciendo. Le gustaban, así que se retocaría el tinte. Al recordar la conversación entre dientes con la enfermera, recordó que había reservado una habitación para 3 noches. El tiempo cambió drásticamente. Ash necesitaba ropa más abrigada, ya que Nimbasa estaba bastante al norte. Aún no necesitaba una chaqueta gruesa. Por suerte, su chaleco y su camisa de manga larga eran suficientes. Ash extrañaría las cálidas playas y el aire salado. El desayuno ya había terminado, pero el almuerzo estaba a punto de comenzar, así que se quedó en el vestíbulo, observando las muchísimas atracciones que ofrecía el centro de entretenimiento de Teselia. Musicales, estadios deportivos y un carnaval permanente se asentaban en Ciudad Nimbasa. Un folleto en particular le llamó la atención: Instituto de Batalla. Lo cogió y lo hojeó, pensando que sería perfecto para que todos sus Pokémon consiguieran buenos combates. Siguió hojeando el folleto mientras la cafetería abría para el almuerzo. Comió y leyó, y luego soltó a Enlock para que lo ayudara con los tazones. El Morgrem se estiró y gruñó, mirando a Ash con recelo. Pocas veces dejaba a sus Pokémon en sus cápsulas tanto tiempo. Un rápido movimiento hacia la nariz larga y puntiaguda provocó un gemido de queja del Pokémon astuto. Cuando los dos salieron, ambos hicieron una mueca. Nimbasa era igual de mala que Saffron, había gente por todas partes. El espacio detrás del centro Pokémon no estaba tan mal, pero había muchos entrenadores merodeando. Muchos probablemente intentaban conseguir la última de las 8 medallas necesarias antes de que empezara la liga en 3 semanas. Los plazos solían cerrarse 2 semanas antes, así que el tiempo se agotaba. Recibió algunas miradas, pero nada obvio. Bueno, hasta que liberó a su Pokémon. Los jadeos y el único grito lo hicieron apretar los dientes, pero los ignoró. Ignoró a la gente que retrocedió, a los que lo miraron con desconfianza, a los que entraron corriendo. En cambio, saludó a Styx, Libra, Sagita y Mirae, y se aseguró de agradecerle a Enlock su ayuda. Mirae se pegó a Sagita mientras comía, gorjeando alegremente a Ash. El tazón gigantesco de Styx era casi cómico. Ash y Enlock se entretuvieron lanzando perdigones a las 2 bocas más pequeñas de las cabezas de Styx. Fue un buen entrenamiento para su sistema motor, que aún estaba en desarrollo.
El Mordeb tenía mucha mejor puntería, y Ash tuvo que hacer el ridículo para recoger los perdigones que no había disparado y volver a intentarlo. Nadie se acercó, e intentó ignorar el silencio que reinaba en la zona. Libra estaba visiblemente inquieta, pues era su primera vez fuera de Alola, y probablemente la primera vez entre tanta gente. El tintineo de sus escamas resultaba ensordecedor en el silencio de la zona, aunque nadie parecía darse cuenta de que era nerviosismo. Styx, sin embargo, se divirtió y decidió erguirse cuán alta era y bostezar con las tres cabezas, mostrando sus dientes afilados como dagas. Ash no se dejaba estresar demasiado. Le encantaba que sus Pokémon tuvieran sentido del humor, aunque fuera un poco retorcido. En cuanto terminaron, apiló sus tazones y les indicó que se acercaran. Hoy vamos a tener unas buenas batallas, chicos. Tómense los próximos 5 o 10 minutos para calentar, soltarse, y luego nos vamos. Ash no saltó, pero estaba seguro de que todos sí, cuando Styx lanzó un chillido de batalla. Todos empezaron a calentar, un poco acelerados por la emoción. Hacía tiempo que no tenían una buena batalla, no en la semana desde Éter. Negándose a mirar a nadie a los ojos, ajustó las formas de algunos de sus compañeros y les pidió que redujeran sus estiramientos dinámicos en algunos casos. Mirae estaba prácticamente emocionado por la oportunidad de finalmente luchar en serio. Había luchado contra varios entrenadores, pero nada demasiado difícil. Esta era su oportunidad. No fue hasta que sus Pokémon regresaron sanos y salvos a sus cápsulas que alguien se le acercó. Menuda valentía. Un adolescente moreno se acercó y Ash detestó su rostro al instante. Tenía una expresión demacrada que pretendía proyectar confianza, pero en realidad solo parecía arrogante y congestionado. Esos Pokémon eran impresionantes. ¿Te interesa un intercambio? Aunque Ash se hubiera relajado en Alola, hubiera encontrado amigos y aceptación, eso no cambiaba quién era. Y no le gustaban los imbéciles como este. Así que se quedó mirando. No parpadeó, no habló, no se inmutó, simplemente miró fijamente. El tipo se sentía cada vez más incómodo, y su grupo de amigos a sus espaldas se removía. Bueno, tosió, intentando disimular el tono de su voz. Bien, da igual. Se dio la vuelta y se alejó demasiado rápido para parecer despreocupado. Ash disimuló una sonrisa burlona, pero por dentro, se reía. A veces, unos ojos rojos espeluznantes resultan útiles. Sacó su Pokédex y siguió el mapa, para encontrar el instituto de batalla. Leyó que el instituto tenía un par de opciones, y algunos se ganaban la vida desafiándolo. Podía participar en el desafío, donde podía participar en 5 batallas de 3 contra 3 y, si las ganaba todas, recibía un premio en efectivo. O podía simplemente solicitar batallas, como en los diversos clubes de batalla de la región. La ciudad le estaba poniendo los nervios de punta cuando llegó al edificio correcto. Ya extrañaba a Alola. Había una calma en la región isleña, una sensación de paz y comunidad que había apreciado mucho. La recepcionista parecía lista para la batalla, levantó la mirada y esbozó una amplia sonrisa. Bienvenido al instituto de batalla. ¿Estás registrado? Ash negó con la cabeza. Acabo de llegar en avión esta mañana. Guau, qué bien que no pierdes el tiempo. Déjame ver tu Pokédex. ¡Genial! ¿Qué tipo de batalla buscas hoy? ¿Te interesa el desafío? No, solo busco buenas batallas. Tengo 5 Pokémon con diferentes niveles de experiencia. Uno solo tiene 2 meses y medio. La chica emitió un zumbido de comprensión y revisó su computadora. ¿Qué tal? Aquí. Tengo un oponente de 4 medallas que busca un 3 contra 3. Cada ronda ambos lanzan un nuevo Pokémon. ¿Eso funciona? Ash la miró enarcando una ceja. ¿De verdad creía que un Pokémon promedio de 3 meses podría plantarle cara a un entrenador de 4 medallas? Sin embargo, sería una buena experiencia para Mirae, así que asintió. Estás en el campo 4A. ¡Buena suerte! 4 insignias significaban que este entrenador era fuerte y necesitaba estrategias aceptables para llegar tan lejos. Quizás alguien pudiera conseguir 1 o 2 insignias con un poco de suerte, pero más. Se necesitaba un talento considerable. En la mayoría de las regiones de Ula, 5 insignias significaban que podían llamarte para ayudar con problemas cercanos, ya fueran cazadores furtivos, disturbios Pokémon o delincuencia en general. 5 insignias significaban que eras lo suficientemente fuerte como para protegerte de la mayoría de las amenazas. 4 insignias no serían ninguna broma. Styx seguiría siendo excesivo. Se aseguraría de que su próxima batalla fuera contra un oponente más duro. Cuando entró por las puertas corredizas, su oponente ya estaba allí, blandiendo una gran bola.
El adolescente vestía un chándal rojo y tenía el pelo castaño bastante largo. Tenía una sonrisa entusiasta. Hola, soy Tyler. Que tengamos una buena batalla. Ash levantó una ceja. Sí, vamos. El cronómetro empezó la cuenta regresiva desde 3, y ambos liberaron a sus Pokémon. Mirae estaba frente a un Swoobat que flotaba, con la nariz en forma de corazón ensanchada. Bien, podía trabajar con eso. Pantalla de luz y reflejo. Clon, veneno. Mirae se dividió en 6 clones, y Ash estaba orgulloso del progreso que había logrado con el movimiento. Múltiples EV revoloteaban por el campo, mientras el Swoobat giraba la cabeza intentando localizar al correcto. Swoobat tenía habilidades psíquicas pasables, pero parecía incapaz de identificar a la verdadera Mirae en el tesoro. Cuando Mirae saltó para lanzar tóxico, el murciélago fue mucho más rápido de lo esperado. Una oleada de psíquico lo lanzó de vuelta, pero había estado trabajando con Bane, así que el tipo normal se enderezó en el aire y se lanzó de inmediato a la lucha de sus numerosos clones. Esta vez, Mirae aprendió. Otro EV se lanzó contra Swoobat, pero al encontrarse con la ola de energía psíquica, se disipó. El verdadero Mirae saltó en cuanto la ola de energía terminó su curso, y una gota de veneno fue lanzada directamente a la cara del tipo psíquico y volador. Swoobat chilló y se retorció en el aire, sacudiendo la cabeza. Mirae, sin que nadie le dijera nada, disparó algunos Swifts, pero impactaron sin causar daño contra la pantalla de luz. Ash frunció el ceño. Podían desperdiciar energía valiosa en derribar las barreras o ser pacientes. Hipervoz, luego excavar. Los sensibles oídos de Swoobat se vieron afectados por el grito, al igual que los de Tyler, así que incluso cuando Mirae se hundió bajo el campo, tardarían al menos un poco en notarlo. Swoobat se enfureció y empezó a disparar cortadores aéreos y cortes aéreos a todos los EVs que corrían por el campo. Sí, por favor, sigan desperdiciando energía. Cada vez que el objetivo resultaba ser un clon, Swoobat se enojaba más y Tyler se volvía un poco menos amable. El momento no pudo haber sido más oportuno. Justo cuando Swoobat apuntaba al clon final, las barreras a su alrededor flaquearon. Ahora. Mirae surgió del suelo, con bola sombra lista y cargando. Gritando, el Swoobat apenas logró contenerse antes de estrellarse contra el campo. Mirae no se rindió, con sus colmillos negros al descubierto mientras corría hacia su oponente caído. Pero el Swoobat demostró ser resistente. Psicodescarga destrozó el suelo, lanzando a Mirae hacia atrás. El EV resbaló contra el suelo, con su pelaje cremoso cubierto de tierra y pequeños trozos arrancados. Cortador aéreo se clavó en el suelo alrededor del pequeño, y Mirae, con la suficiente consciencia, liberó un poco de veloz para poder correr con ataque rápido. Pero corrió directamente hacia el golpeado, magullado y enojado Swoobat. Usa ola de calor. Excavar. Apuntar. Maldita sea. El Swoobat tenía más control del esperado y dirigió la ráfaga de aire caliente directamente al agujero, abrasando a EV antes de que pudiera salir. Mirae se levantó del suelo, con el pelaje chamuscado, pero resistió. Apenas. Con un rugido sorprendentemente feroz, 3 bolas de sombra se lanzaron en rápida sucesión, seguidas de una multitud de estrellas. Cortador aéreo atravesó a la mayoría, pero una se coló. Una esfera de energía fantasmal e inestable. Swoobat regresó con un resplandor rojo. Mirae temblaba, pero regresó cojeando hacia Ash. Recogiendo al Pokémon evolutivo, sonrió. Estuviste increíble. Acabas de derrotar a un oponente experimentado, estoy muy orgulloso de ti. Mirae trinó suavemente, empujando su cabeza bajo la barbilla de Ash. ¿Quieres quedarte afuera a observar o regresar? Mirae bostezó y señaló su Pokébola. Al notar que Tyler estaba listo, Ash la cambió por la Pokébola de lujo. Ese EV es muy fuerte. Ahora, vamos a la segunda ronda. Al parecer, Tyler había recuperado el buen humor. Sagita revoloteaba en el aire, sonriendo con locura, como suele hacer. Frente a ella, una Mongoose. Oh, este sí que sería bueno. Salvaguardia. Oh hombre, usa bomba semilla. Esquiva, luego cortador aéreo. Sagita voló alrededor de los proyectiles herbáceos, y su vuelo mejoró muchísimo desde que la atraparon. Sus alas brillaron con un azul etéreo y pronto cuchillas de viento se estrellaron contra la piel de Amoonguss. Ash frunció los labios ante sus defensas cuando apenas se inmutó. Incrustar, crecer, día soleado. Ash estaba impresionado. Pensó que Tyler solo habría tenido su estrategia de estado, pero se equivocó. Bostezo.
El Among Us estaba bien entrenado, capaz de completar 2 de las 3 órdenes simultáneamente cuando la energía de bostezo lo impactó. Aún así, luchando contra los ojos pesados y las ráfagas de aire, Among Us liberó el sol artificial. A pesar de los gritos de Tyler, sus ojos se cerraron pronto. Ingrain aún estaba sanando el daño de los cortadores de aire, pero Ash podía con eso. Probemos con metrónomo. La Togetic trinó alegremente y empezó a mover los dedos. Ash casi se tambalea hacia atrás cuando un enorme látigo llameante, reforzado con día soleado, impactó al Pokémon de tipo planta y veneno, envolviéndolo en un brazo en forma de hongo y arrastrándolo hacia adentro, forzando el Ingrain. Eso salió mejor de lo que esperaba. Habla dormida. Sagita recibió todo el impacto del rayo solar, y las plumas de su pecho humearon y se ennegrecieron. Entrecerró los ojos, dolorido, y no dudó en exhalar una llamarada, incinerar, cortesía de Bane, dejando una capa de tejido carbonizado y destruyendo el incrustamiento restante. Habla dormida. Sagita estaba lista esta vez. Protección bloqueó la potencialmente dolorosa bomba de lodo, y otro cortador aéreo atacó a Among Us, haciéndole estremecer incluso dormido. Cortador aéreo, incinera si es necesario. Con una sonrisa diabólica, Sagita lanzó arcos de energía voladora hacia el hongo que despertaba lentamente. Justo cuando una oleada de llamas se dirigía hacia él, un rayo solar lo atravesó y alcanzó al Togetic por el ala. Sagita se precipitó hacia el suelo y recibió de inmediato un pisotón de berrinche, solo posible sin incrustar. Por suerte, logró impulsarse para elevarse unos centímetros, pero aún así recibió el impacto inicial del ataque de tipo tierra. Doble equipo. Vitoreó el Togetic, volando por todas partes, con clones apuntando a los de tipo planta y veneno. Alto al equipo doble. Bomba de semillas. Cortador de aire giratorio. Sagita dudó un instante antes de lanzarse en espiral, perdiendo algo de altitud, pero el torbellino formó un capullo ofensivo a su alrededor. Sus clones no sobrevivieron, pero ella sí. Los cortadores de aire destruyeron cada bomba semilla que se acercó. Las explosiones amenazaron con desestabilizar el capullo de viento, y el vuelo de Sagita se volvió turbulento, pero lo logró. No necesitó que él le dijera qué hacer. Sagita no disminuyó la velocidad ni cambió su trayectoria. En lugar de eso, chocó con Among Us en una ráfaga de viento. Una nube de esporas, viento y polvo explotó, y pronto Sagita salió despedida de entre los escombros, aterrizó a escasos metros del suelo, tosiendo. Un matiz púrpura le subía por la garganta. La nube se estaba disipando y Ash pudo ver cómo el Pokémon champiñón se transformaba. Flecha. Acaba con ella. Gritó Sagita, con los brazos cortos en alto y las espinas rocosas desprendiéndose del suelo. Las lanzas impactaron de lleno a Among Us, que finalmente se quedó en el suelo. Al igual que Mirae antes que ella, Sagita flotó débilmente, con la cabeza bien alta. Ash sonrió y le alisó algunas de sus plumas carbonizadas. Te limpiaremos luego, canturreó cansada, y Ash le dio una valla pecha para comer antes de devolverla al estado de éxtasis que le ofrecía su bola de lujo. Miró a Tyler, sorprendido de verlo todavía en la cabina de entrenamiento. Sé que ganaste, pero ¿aún quieres conseguir esa última batalla? Ash sonrió con suficiencia y preparó la bola de Hemlock. El Morgrem bailó al soltarlo, con su cabello balanceándose de forma un tanto antinatural tras él. Ash apretó el puño con anticipación cuando el segundo Pokémon de tipo bicho más rápido de todos los tiempos apareció en el campo. No estaba seguro de cómo un Pokémon con aspecto de momia podía ser tan veloz, pero Axelgor sí lo era. Quieto. Las palmas de Hemlock se unieron en un potente aplauso que sobresaltó al Axelgor lo suficiente como para detenerlo un momento. Aprovechándose, Morgrem usó sus dotes interpretativas y comenzó a halagar al insecto. Cualquier cosa con tal de evitar que utilizara su velocidad al máximo. Tyler prácticamente se estaba arrancando el pelo cuando su Pokémon empezó a tambalearse y casi tropezó consigo mismo. Cicuta era un borrón, su velocidad mejoraba muchísimo desde que era un pequeño Impidimp. Pero también su inteligencia. Golpe trueno tras golpe trueno llovían todos los que podía, y cuando vio que Axelgor recuperaba la claridad, Cicuta corrió de vuelta al lado de Ash. Se detuvieron y observaron, y cuando los movimientos del insecto parecieron un poco más rígidos, sonrieron con satisfacción. Una ligera parálisis era suficiente. Púas tóxicas, zumbido de insectos. Joder. Ash tenía que dejar de olvidar que Tyler había conseguido 4 medallas. El entrenador no había sido muy impresionante hasta ahora, pero era culpa de Ash por subestimarlo.
El Axelgor no estaba ni cerca de su velocidad normal, pero las trampas envenenadas se extendieron por el campo y el horrible zumbido evitó que Hemlock interfiriera. Doble equipo. Ash suspiró, pero con lo mucho que utilizó el movimiento de clonación, por supuesto sabía cómo contrarrestarlo. Ataque finta, luego quemar. La risa premonitoria de Cicuta se desvaneció en un pozo negro. Ash no sabía cómo funcionaba el ataque finta, pero se alegró de que funcionara. De alguna manera, Axelgor se encontraba entre sus clones. El tipo bicho aguantó bien el primer ataque, pero no el segundo. La llamarada de celos ardientes no le hizo ningún favor al Pokémon. Danza de la lluvia. Deténganlos. Axelgor soportó los ataques, luchando contra la parálisis, y en cuanto las primeras gotas de agua lo alcanzaron, desapareció. La hidratación cura los estados de ánimo. La cicuta gritó cuando fue arrojada a una estaca venenosa. Tic-tac, tic-tac. Proteger. La velocidad del bicho a veces podía perjudicarlo. El golpe sordo al impactar contra la barrera incluso hizo que Ash se encogiera de dolor. Los ojos de Cicuta ardían mientras se impregnaba las extremidades con energía hada y se lanzaba contra el bicho con juego brusco. Se le arrancaron franjas de membrana, dejando expuesta la carne delgada. Antes de que pudiera escapar, celos ardientes le quemó la piel expuesta, a pesar de la lluvia. Hemlock se estremeció ante el veneno que le recorría el cuerpo, lo que le dio tiempo a Axelgor para derribarlo con una bomba de lodo particularmente desagradable. Pero su Pokémon astuto era testarudo, así que se incorporó con sus piernas temblorosas y la oscuridad explotó. Ni siquiera Axelgor pudo escapar del potente pulso oscuro, que salió volando. La membrana empapada conducía la electricidad de maravilla. Sería una pena no aprovecharla. Ambos chocaron de nuevo, y Puño Trueno se enfrentó a doble filo en un ataque final contundente. En ese momento, Axelgor y Hemlock temblaban incontrolablemente de agotamiento. Se miraron fijamente, sin querer ceder ni un ápice. Pero entonces Axelgor se estremeció, Hemlock se estremeció y ambos se desplomaron. Ash levantó su Pokébola pintada, regresó a su compañero y le susurró unas palabras de felicitación antes de guardarla. Los oponentes caminaron por el borde del campo para estrecharse las manos. Eres muy bueno, amigo. Grace fue mi titular y no pierde fácilmente. Le quitaste velocidad y eso definitivamente nos hizo tropezar. Gracias por la gran batalla. Tú también. Tyler resopló ante su respuesta poco entusiasta, pero no pareció ofendido. Ash no se molestó en esperar a ver si caminaban juntos. En cambio, giró sobre sus talones y salió de la habitación. Había una máquina de curación rápida, pero Ash sintió que los tres estaban teniendo batallas muy intensas, así que se contuvo. Caminando de regreso hacia el mostrador, inconscientemente arrastró sus dedos sobre las bolas Ultra y Dusk en su cinturón. Es hora de algo un poco más destructivo. ¿Qué tal? Ash asintió y la mujer rió, sin necesidad de más. También. ¿Qué buscas ahora? Ash inclinó la cabeza de un lado a otro mientras pensaba. Tengo dos Pokémon que necesitan un desafío. Uno es una pseudo leyenda, el otro es una preevolución de uno. La mujer guardó silencio y parpadeó. Ah. Bueno, ¿cuántos años dijiste que tenías? Ash la fulminó con la mirada, pero comprendió su sorpresa. Las pseudo leyendas son raras. Extremadamente raras. Si un entrenador se presentaba en una liga con un Pokémon de una línea de pseudoleyendas, se ganaba la atención del público de inmediato. Una pseudoleyenda en su fase base demostraba la audacia, la astucia y la perseverancia del entrenador, ya que el Pokémon debía ser capturado bajo la atenta mirada protectora de su madre. Una primera etapa era aún más impresionante, sin importar si era evolucionada o capturada. Desarrollar una etapa base requería mucha paciencia, y capturarla, tenacidad. Pero una pseudo-leyenda completamente evolucionada. De ahí el nombre. Se sabe que su rareza y fuerza han estado a la altura de las leyendas menores. Una antigua leyenda cantoniana hablaba de la primera pseudo-leyenda. Una mujer había sido exiliada de su aldea, un pueblo pesquero en las Islas Severi, por ser demasiado impetuosa, demasiado audaz, demasiado hambrienta. Luchó contra todo hombre, todo soldado que se atrevió a entrar en su casa y exigir provisiones como si fuera su derecho. Pero fue obligada a irse por orden del señor del pueblo. Su padre. Desafiando las peligrosas tierras salvajes, los mares tumultuosos, las tormentas indómitas del antiguo canto, se topó con una pequeña serpiente, débil y pequeña, pero tan hambrienta como ella. Crecieron juntos, aprendiendo a sobrevivir en un mundo que los quería muertos. Un mundo que decía que eran demasiado impetuosos, demasiado audaces, demasiado hambrientos.
La serpiente, cariñosamente llamada Nakama, creció en longitud, fuerza y ferocidad. Y cuando llegó a sus oídos la noticia de que una ola de calor viviente estaba arrojando fuego infernal sobre la antigua casa de la mujer, no dudaron. A su lado, una magnífica bestia de alas doradas se enfrentó a la ola de calor, un fénix, en una batalla histórica y poderosa. Vientos tan calientes y secos que la carne amenazaba con desprenderse de huesos y músculos. El fuego del dragón era tan violento que crepitaba con la fuerza del rayo. Tan poderoso era, que el fénix se vio obligado a sumergirse en las profundidades del monte Ember, donde se dice que aún reposa, recuperándose del conflicto después de tantos años. La mujer y su compañera no fueron bien recibidas en la aldea que ella salvó, pues su padre las rechazó. Porque aún era demasiado impetuosa, demasiado audaz, demasiado hambrienta. Pero tenía a Nakama. Tenían hambre juntas. Ella conocía su poder, sabía que su compañero había alcanzado la fuerza de los dioses que su pueblo temía. Así, Seuma y Nakama descubrieron el potencial de Dragonite, y la fama de las pseudo-leyendas se extendió por todas partes. Se añadieron más Pokémon, y en cada región se descubrió una de estas criaturas de terribles capacidades, como si fueran el vínculo entre los dioses y los mortales. Se dice que entrenar a un Pokémon hasta alcanzar la pseudo-leyenda completamente evolucionada es el mayor logro en la carrera de un entrenador. Requirió más que solo batallas, más que tiempo, dedicación y duros combates. Fue necesaria una bendición de las leyendas para lograr ese poder. Claro que eso era solo la superstición existente, surgida de la historia. Había mucha gente que había desarrollado pseudo-leyendas completamente, todas con una posición de poder en el mundo. Pero un Pokémon de segunda etapa tardó años en acumular la energía necesaria para evolucionar por última vez. Cynthia Shirona aún tenía un Gavite cuando ganó la Liga Sinnoh. Lance tuvo que adentrarse en las profundidades del monte Ember con su Dragonair, y partió con su famoso Dragonite una semana antes de intentar conseguir el título de campeón. El equipo inicial de Steven Stone era Beldum, y tardó 9 años en conseguir su Metagross. En resumen, los entrenadores eran idolatrados si tenían una pseudo-leyenda completamente evolucionada. Claro, era posible atrapar uno en la naturaleza, pero solo para aquellos que ya tenían uno, o si se unían para atacar al Pokémon, pero entonces nunca ganarías su lealtad. Así que sí, Ash entendió el asombro de la mujer. Caray, no hace falta que me mires con malos ojos. Vale, tengo un 7 tejón aquí, pero 4 contra 4. ¿Te sientes segura? Ash enseñó los dientes en una especie de sonrisa. Disimuló bien su escalofrío. Al caminar hacia su nuevo campo, Ash estaba eufórico. Libra tendría la oportunidad de demostrar su fuerza. La chica del otro lado del campo tenía una sonrisa altiva. Cabello color baya, ojos verde azulado, parecía relativamente normal. ¿Lista para que te pateen el trasero? Ash simplemente levantó una ceja, sin responder al golpe. La chica carraspeó. Para que lo sepas, estás a punto de perder contra Georgia, cazadora de dragones certificada y aspirante a entrenadora de lustre. Oh, esto fue demasiado perfecto. ¿En serio? Soy aspirante a entrenador de dragones. A ver cómo cumples con tu certificación en la práctica. Sus ojos brillaron ante su audacia, y él no pudo evitar reírse entre dientes. Te voy a hacer tragar tus palabras. Sal, Beartic. Libra. Ash se deleitó con su atónito paso atrás, y el rugido desafiante de Libra declaró su pasión. Sus escamas hicieron que el tipo hielo se llevara 2 enormes patas a las orejas con incomodidad. Beartic era alto, y una camo normal apenas le alcanzaría el estómago. Libra podría mirarlo fijamente a los ojos. Danza del dragón. Choque de carámbano. Defensa de hierro. Ash fue lo suficientemente humilde como para apreciar la fuerza de Beartic. Los carámbanos se formaron con rapidez y destreza, se lanzaron con potencia y la puntería fue certera. Con brazos revestidos de acero, Libra destrozó los proyectiles, dándole el tiempo necesario para poner en práctica su nueva técnica. La energía violeta la rodeó en milisegundos y escamas resonantes resonaron mientras ella se movía con gracia, sus músculos se infundieron de energía para mejorar la velocidad y la potencia. Libra emitió un gruñido apenas audible al terminar el choque de carámbanos. Unas cuantas escamas abolladas y agrietadas adornaban sus brazos. Ash frunció los labios, dándose cuenta de que Libra necesitaba una técnica de largo alcance. A Georgia se le quedó la mandíbula de golpe con la fuerza con la que apretó los dientes. Aquajet. Golpe de trueno. Beartic surgió de una ola de agua, zigzagueando por el campo. Libra se preparó, siguiendo con la mirada a su veloz oponente.
hasta que no pudo más. Libra gruñó cuando Beartic la embistió por la espalda, lanzándola hacia adelante antes de que el Pokémon Hielo se alejara rápidamente. Ash entrecerró los ojos, contando mentalmente hasta que, ¡bien! Girando a la derecha, Puño Trueno impactó al oponente que se acercaba. Beartic rugió mientras voltios de electricidad le tensaban los músculos. Aquajet se estrelló contra el suelo con un chapoteo, dejando a un Pokémon congelante convulsionado, pero que se recuperaba rápidamente. Se puso de pie de un salto justo cuando Libra acortaba distancias. Corte de hielo. Espera. Rugió Libra en señal de desacuerdo, pero obedeció. Con los brazos en alto para protegerse el rostro, la Camo resistió las garras con puntas de hielo que le desgarraban las escamas, agrietándolas y desgarrándolas. Mientras tanto, brillaba con un tenue resplandor blanco. Aguanta. Beartic fue lanzado. Golpeó el suelo, rebotando y rodando hasta detenerse. Su pelaje estaba destrozado, se formaban moretones, pero aún así, el Pokémon de tipo hielo se impulsó. Libra no estaba en mucho mejor forma. Muchas de las escamas protectoras que cubrían sus brazos eran inútiles en ese momento. Pero sus ojos brillaban con el desafío. Su lado dragón la impulsaba a seguir adelante. Avalancha. Autotomizar. Libra rugió hacia el techo mientras escamas caían de su cuerpo como cristales rotos, y luego se movió. Toneladas de nieve y hielo intentaron atraparla, cayendo en montones conmocionantes de los que escapó por los pelos. Sus movimientos eran silenciosos, desmintiendo la cantidad de escamas que realmente perdió, pero su cola fue más que suficiente. Cada golpe y crujido de su cola resonaba por el campo de batalla, intentando desviar la atención de Beartic. Cuando se acercó lo suficiente, la cacofonía hizo que el tipo hielo se estremeciera. Uppercut del cielo. Incluso Ash se estremeció cuando la técnica de lucha le arrancó la cabeza al Pokémon congelante. Beartic se tambaleó y golpeó el suelo con una enorme palma para recuperarse. Libra no se detuvo ahí. Con los ojos brillantes y el rostro enfurecido, sus puños volaron. La cabeza de Beartic salió despedida a la derecha, a la izquierda y luego hacia arriba, y Ski Uppercut golpeó al mamífero con ferocidad despiadada. Pero Beartic estaba bien entrenado. Aquajet explotó a su alrededor, obligando a Libra a retroceder. Alejándose del brutal Akamo, Beartic se ladeó y regresó. Jugar. El agua se volvió rosa oscuro y Ash palideció. Proteger. Una cúpula verde de energía apareció frente a ella justo cuando Beartic se estrelló contra ella. Libra rugió al agrietarse la cúpula, con los ojos apretados por el esfuerzo, y la energía helada a centímetros de ella. El Aquajet mantuvo a Beartic en el aire, forzando el ataque de agua y hada contra el Akamo. Desvíate y desata. Unos ojos rojos, ardían de hostilidad, se abrieron de golpe, y la siguiente secuencia se desarrolló a cámara lenta. El protector se movió, forzado a la izquierda con Beartic acompañándolo, luego parpadeó y se desvaneció. El tipo hielo se estrelló contra el antebrazo de Libra, provocando un rugido agonizante. Pero entonces el color naranja cobró vida. El Beartic solo tuvo un momento para abrir los ojos antes de que Counter se estrellara contra él. El ya maltrecho y magullado Beartic no tuvo ninguna oportunidad. El Pokémon congelante regresó en un destello de luz roja, y Libra se desplomó, jadeando de agotamiento. Georgia la fulminó con la mirada y Libra resopló. La arrogante adolescente ya no lo era tanto. Se mordía la mejilla con evidente incertidumbre. Pero entonces su mirada se endureció y lanzó su siguiente Pokébola. Ash frunció el ceño internamente ante uno de los tipos de hada más agradables. Gardevoir se mantuvo de puntillas, observando al tótem con desdén. Libra estaba en gran desventaja. Pero cuando su Akamo giró ligeramente la cabeza para mirarlo, solo dejó que su confianza y determinación brillaran en sus ojos. Estaba agonizando, pero aún así, rugió desafiante, sin comprender el significado de la palabra rendición. La danza del dragón aún latía en sus venas, pero otra se apoderó de su cuerpo, preparándose. Explosión lunar. Abajo. Ash tuvo que taparse los ojos cuando el ataque más fuerte del hada pasó sobre la cabeza de Libra, levantando viento y escombros. Su compañera de equipo apenas se había puesto de pie cuando se quedó congelada. Los ojos de Gardevoir se iluminaron con poder psiónico y Libra quedó atrapada. Ella fue de vuelta antes de que el Moonblast pudiera conectarse. Ignorando la sonrisa de victoria de Georgia, Ash se llevó el balón ultra a los labios para susurrar su agradecimiento. Era un enfrentamiento desfavorable, pero algún día lo superarían. Exhalando lentamente, desenganchó la singular bola del anochecer de su cinturón.
Sería arriesgado, pero tenía plena fe. Con un estallido de luz, Styx aterrizó en el campo. Gardevoir tropezó ligeramente por el temblor que provocó su entrada. La reacción de la otra adolescente fue 10 veces más satisfactoria esta vez. Su tez, ya pálida, palideció como si le hubieran dado un interruptor. Un grito pareció atorarse en su garganta cuando se topó con 3 cabezas de reptil, con la mirada fija en ella, en lugar de en su Pokémon. ¿Listo para divertirte, Styx? El rugido del Hydreigon era peor que el de otros dragones. La mayoría de los dragones tenían un rugido muy básico, bajo, potente y retumbante como un acantilado desmoronándose. Pero un Hydreigon fue un grito penetrante y demoníaco que apuntó a la amígdala con precisión letal, desencadenando la respuesta primitiva e innata del miedo que le decía al cerebro que corriera. Los pulmones se paralizaron y el tiempo se ralentizó para captar cada detalle. Ash observó cómo esta respuesta básica paralizaba a Georgia. Era casi injusto, porque Styx ni siquiera tenía intimidar como habilidad oficial. ¿Acaso esto contaba como trampa? En realidad, le daba igual. Si ella no atacara, él lo haría. Hipervoz. Lo que pasaba con la teletransportación era que requería toda la concentración y aún más energía. No era como si los fantasmas se volvieran intangibles. No formaban parte de este mundo, así que la intangibilidad para los fantasmas era como nadar para un tipo agua. La teletransportación requería concentración total para transportar al usuario por el espacio. Así que cuando Hipervoz atacó los canales auditivos de Gardevoir, tuvo dificultades para esquivarlo. Cola de Hierro impactó al Pokémon de tipo psíquico y hada con una fuerza demoledora. Su brazo no debería doblarse de esa manera, pensó distraídamente. Pero una vez más, Georgia demostró por qué se ganó sus 7 insignias. Psíquico destrozó el campo y azotó a Styx con enormes trozos de piedra, empujándola hacia atrás con fuerza, dejando profundas marcas en la tierra causadas por sus garras. Ash pudo ver cómo cada músculo de su cuerpo estaba tenso para mantenerse erguida. Controlar sus 2 cabezas adicionales fue un trabajo en progreso, pero finalmente ambos recibieron la nota para disparar pulsos de dragón concentrados que destruyeron las rocas a solo unos metros del cuerpo de Styx. Cuando Georgia intentó aplicar un Moonblast, Ash pudo darles una amplia advertencia. Golpe. Cola de Hierro golpeó el campo con suficiente potencia como para imitar un pequeño ataque de magnitud, pero Gardevoir simplemente se teletransportó antes de que pudiera distraerlo. Entonces empezó la volea. Los ataques lunares atacaron desde todos los ángulos, hasta que Styx se vio obligado a volar y encendió la danza del dragón para esquivar los ataques de las hadas. Necesitamos interrumpir el teletransporte. Ash sintió para sí mismo. Pulso oscuro, choque, radiación. Tras 2 años y medio juntos, Styx sabía interpretar sus órdenes. Inclinándose hacia adelante, cayó al campo de batalla, brillando con una negrura absoluta. Tras el impacto, el campo se derrumbó al tiempo que una oleada de oscuridad se extendía rápidamente. Gardevoir parpadeó solo por un momento. Hypervoice dejó caer de rodillas al Pokémon Abrazo, lo que le dio a Styx la apertura que necesitaba. Crunch apenas estaba hundiéndose en su frágil cuerpo cuando Georgia lo devolvió. Por mucho que lo intentó, Ash dejó escapar un bufido de incredulidad. Styx, un oscuro y dragón, acaba de derrotar a un tipo hada de nivel séptima insignia. Una de sus cabezas más pequeñas se giró y lo vio radiante, y un segundo después Styx se giró y gruñó con suficiencia. Georgia parecía a punto de sufrir un aneurisma por lo roja que estaba su cara. Arrugó la nariz con disgusto, pero liberó a su tercer Pokémon. Alola Sandslash afiló sus garras de hielo una contra la otra, haciendo que Ash quisiera retorcerse con el ruido. Triataque. Meu, le encantaba este movimiento. Aunque estaba clasificado como un ataque normal, técnicamente era hielo, fuego y eléctrico. Sin mencionar que era increíblemente difícil de enseñar. ¿Poder invocar simultáneamente 3 tipos de energía diferentes? Nada sencillo. Pero Styx tenía ventaja. El Sandslash se convirtió en una Gyro Ball sin la intervención de su entrenador, pero lo que pasa con la Gyro Ball es que no se puede ver hacia dónde se dirige. La energía de fuego lo impactó primero, lanzándolo hacia su entrenador. El hielo lo golpeó después, haciéndolo tambalearse. El eléctrico lo conectó por último, apoderándose de sus músculos durante unos segundos. Tiempo suficiente para que Georgia pueda controlar su ira a niveles más manejables. Excavar. Ash ignoró la variante de Alola que desaparecía y, en cambio, Cola de Hierro. Con el tiempo, le enseñaría a Styx Terremoto, pero hasta entonces, era una alternativa útil.
Su fuerza era evidente, y cada vez que su cola golpeaba el campo, enviaba ondas de vibración que finalmente obligaban a Sandslash a salir a la superficie. Styx no necesitó su llamada para disparar un denso pulso dragón al Pokémon en el aire. Ash frunció el ceño cuando un veloz desestabilizó la caótica energía dragón antes de que alcanzara a su objetivo. Explosión de enfoque. Styx gruñó con fuerza cuando el ataque de lucha, cargado rápidamente, la impactó en el pecho. El Sandslash blandía sus garras con anticipación. El Hydreigon gritó y cargó, y la Hypervoz hizo su trabajo, poniendo a la variante de Alola de rodillas. La cola de hierro que golpeó su espalda rompió algunas de las espinas heladas con un crujido agudo. Su inicial hizo una mueca, probablemente le palpitaba la cola, pero no se detuvo mucho antes de que su oscuridad, fácilmente accesible, arrojara a Sandslash sobre su espalda algo más plana. Viga de acero. Ash no pudo detener su sacudida cuando el potentísimo ataque de acero impactó a Styx. Salió disparada por los aires, pero sus 6 alas la atraparon antes de que siquiera comenzara a descender. Estaba furiosa, lo notó por el temblor de su cola. Pero ella mantuvo el control. Buen trabajo, Sylvia. Blitzard. Ash frunció los labios, sin dar ninguna orden. Styx estaba tan alto que el poderoso ataque de hielo podía evitarse o contrarrestarse. El Hydreigon esperó, se sumergió bajo la ola, pero siguió cayendo. El Sandslash retrocedió a toda prisa al ver al dragón descender rápidamente. Georgia pidió otro rayo de acero, otra ventisca, otra explosión concentrada, pero la energía del dragón que envolvía a Styx estaba alimentada por tanta hostilidad abrasadora que los ataques apenas la rozaron. La explosión resultante hizo que Ash esbozara una pequeña sonrisa. Desde la nube de polvo y escombros, Styx se elevó, proyectando sus alas verticalmente. Haciendo honor a su clasificación como Pokémon brutal, cargó un último tri-ataque justo cuando el polvo se asentaba. No es que necesitara ver para acertar. Sylvia no se levantó. Las cejas de Ash casi le rozaron el nacimiento del pelo al ver la derrota escrita en el rostro de Georgia. Pronto se encontró sonriendo con aprobación cuando ella se irguió y liberó a su último Pokémon, Styx, que esperaba con ansias a su siguiente oponente. Vanillux se materializó a pocos metros del suelo. Eres el último, Aspen. Rayo de hielo. Cola de hierro, acércate. Styx giró bruscamente, cortando con su cola el ataque de hielo, mientras sus alas batían furiosamente para acortar la distancia. Ventisca. Ash no tuvo que esperar para ver el resultado. Styx eligió un triple colmillo de fuego que se aferró al cono de helado, pero no tenía ningún plan para la ventisca. Su inicial gimió cuando el poderoso ataque la desprendió de su presa. 3 lenguas bífidas se agitaron con agitación, con plumas relucientes de cristales de hielo que le provocaron escalofríos en su corpulenta figura. Rayo de hielo, gira. Hypervoz. Mierda, armadura ácida. Arriesgado, pero con el aire gélido de múltiples ataques de hielo, Vanillux no tendría problema en reformarse después de literalmente licuarse. La Hypervoz fue abortada de inmediato. Styx sabía que no debía malgastar energía en un esfuerzo inútil. En cambio, disparó pulsos dragón al charco en el suelo. El rostro de Georgia se arrugó, incapaz de pedir un ataque mientras su Pokémon estuviera así. El aire frío finalmente hizo efecto y Vanillux se recompuso en cuestión de segundos. Styx no le dio mucho respiro. El ataque tri impactó al Pokémon Tormenta de Nieve recién solidificado. Ash sonrió con malicia cuando el Pokémon de tipo hielo se estremeció con una quemadura. Su habilidad Cuerpo de Hielo estaría a la mitad de su potencia en el aire gélido, así que compensaría la energía perdida, pero aún podía sentir el dolor. Aliento helado, luego bola meteorológica. Styx se tensó ligeramente al borde del ataque de hielo, mostrando los dientes entre los escalofríos y mordiendo la bola meteorológica con la boca llena de llamas. Vaya, esa es una forma de hacerlo. Ash notaba que su motor de arranque se estaba cansando del frío. También veía que la estaba frenando. Distrae, acabemos con esto. Gritando de miedo desde cara aterradora, Vanillux se estremeció en el aire, sin hacer caso a las llamadas de Georgia. Como un torpedo en movimiento, Styx dejó caer su cuerpo al campo, usando su impulso descendente para amplificar su ataque. Cola de hierro golpeó al tipo hielo en ángulo, justo donde 2 cabezas se fusionaban. Aspen fue arrojado al suelo por la fuerza del golpe, formándose un cráter en su cuerpo. Georgia miró aturdida a su último Pokémon. Styx se preparó y lanzó su rugido malvado, la victoria escrita en cada línea cansada de su cuerpo.
Sintió como si su rostro se fuera a partir por la fuerza de su sonrisa mientras Styx caminaba furioso hacia él. Cuando la obtuvo como una Zuiloos malhumorada, el profesor Oak lo sentó, con expresión seria, y le mostró un video. El video mostraba a un Hydreigon, el único que había estado en cautiverio, derrotando a un Steelix. Pero, incluso después de que la enorme serpiente ya no pudiera luchar, el Hydreigon no se detuvo. No se detuvo hasta que la serpiente de acero no volvió a levantarse. Oak le había mostrado esto a Ash, de 13 años, sin comprender su desesperación, por una razón. Los Hydreigon eran fuerzas peligrosas, despiadadas e imparables que podían matar y querían matar. Ash estaba ahora en camino de ayudar a un Zuiloos a evolucionar en uno de esos monstruos. Tenía que estar listo. Tenía que ser proactivo. Tenía que ser un objeto inamovible para contrarrestar la fuerza imparable. Y mientras las cabezas de Styx golpeaban ligeramente su pecho y le despeinaban el pelo, no pudo evitar apretar sus brazos alrededor de su cuello más fuerte de lo necesario. Y fin del capítulo.